Hola, 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 bienvenidos a la séptima parte del mini curso de proyectos culturales. Mi nombre es Gerardo Neugobsen y estaremos viendo en este módulo todo lo que tiene que ver con los componentes operativos de los proyectos, ¿sí? Básicamente, qué forma tiene en la práctica un proyecto para poder llevarse adelante. Pensemos lo que ya hemos visto hasta ahora en la planificación estratégica, a partir de lo cual nosotros vamos a definir misión, visión, objetivos, metas, estrategias, los escenarios, y vamos a definir también quiénes son nuestros destinatarios en los distintos niveles. Cada uno de los componentes que necesitamos implementar, podemos organizarlos en planes operativos. ¿Sí? Es decir, que nuestro proyecto, cuando lo redactemos, va a estar compuesto por un plan general, por un plan financiero, por un plan de talento humano, recursos humanos, un plan de producción, un plan de gestión, un plan de marketing, un plan de infraestructura. La integración de todos estos planes, que enseguida vamos a ver en este video, de manera organizada y descripta según un proyecto, es lo que permite el logro de todo esto que estamos viendo antes. Es decir, cómo logro concretar mi misión, mi visión, mis objetivos y mis metas para satisfacer determinadas necesidades, es a través de definir estos planes. Y vemos que el plan, por ejemplo, el plan general, ¿qué es lo que tiene? Bueno, define las políticas, define misión, visión, define también la formalización de mi estructura operativa, si es una organización sin fines de lucro, si es una sociedad anónima, etc. Todo eso está plasmado en esa parte del proyecto. Luego tenemos el plan financiero, que va a dar cuenta de los gastos, de los costos, de los ingresos, de dónde surge, de los balances, de los controles, de los indicadores financieros, etc. Luego tenemos el plan de lo que llamamos recursos humanos o el plan de talento humano, que también no solo abarca lo interno, cuál es el equipo humano que necesito, sino también mis relaciones con el entorno, con qué organizaciones voy a tener que trabajar, qué especialistas necesito, etc. Y también las condiciones de trabajo. Luego tengo mi plan de producción, es decir, el cronograma de avance, donde va a estar definidas las actividades, las responsabilidades, qué ocurre, en qué momento y quién lo hace y cómo voy a estar también evaluando todo eso, que es parte del plan de gestión, ¿sí? Que es como mi torre de control, mi tablero de comando, donde voy a estar definiendo exactamente las estrategias, los modos de intervenir, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver enseguida. Luego tengo el plan de comunicación y de marketing, que integra comunicacionalmente todo lo anterior y le da forma, ¿sí? Define los planes de comunicación, los medios de comunicación, los recursos que necesito para eso, etc. Y finalmente tenemos el plan de infraestructura, es decir, cuáles los espacios físicos, las tecnologías, los conocimientos, los software, etc. Está todo definido en este plan. Vamos a verlo en detalle. Podemos pensar todo esto como si fuera un motor de una nave, de un carro, de un avión, donde contamos con ruedas dentadas, con engranajes que están íntimamente conectadas, y cualquier modificación en cualquiera de estos planes tiene impacto en el resto de la organización o en el resto del proyecto, ¿sí? Entonces tengamos en mente esta imagen, porque esta imagen matricial, esta imagen integrada, es la que tiene que tener el líder del proyecto en su mente, porque tiene que estar viendo cómo operan todos estos niveles y espacios para lograr que finalmente el proyecto se concrete de manera eficiente y efectiva. Para verlo de otra manera, a partir de una idea, vamos a hacer un proceso de producción que va a llegar a determinadas personas para satisfacer necesidades, intereses o deseos, ¿sí? Eso es sintéticamente lo que queremos hacer con un proyecto. Ahora bien, ubiquemos cada uno de estos elementos que vimos antes: el plan general, el plan de financiero, el plan de talento humano, el plan de gestión, el plan de infraestructura, el plan de comunicación. Y lo que hace el líder del proyecto es conectar todo esto, como vemos en pantalla, y hacer que todo esto funcione como una unidad, ¿sí? Esa es la visión que debe tener el líder de un proyecto, y por sobre todas las cosas un proyecto cultural. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos montar una sala de teatro. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Vamos a ver cada uno de estos planes rápidamente
y donde entonces obviamente definimos nuestros públicos, pero no solamente el público que va a asistir a la sala, también los periodistas, los patrocinantes, es decir, todos los que tienen que ver con nuestra organización, que están fuera de la organización. Definimos los aspectos generales, las políticas de intervención, la misión, la visión, qué tipo de personería jurídica vamos a utilizar. Vamos a definir los equipos humanos, tanto internos como externos, ¿sí? Actores, directores, sponsors, técnicos, publicistas, administradores, etcétera, etcétera. Todo eso se define en este plan, seguido obviamente del plan de producción, pero fíjense que una cosa depende de la otra, por eso la imagen de las ruedas dentadas, porque dependiendo del tipo de producción que voy a hacer en la sala, voy a determinar qué tipo de recursos humanos, qué tipo de público voy a atender, si es público infantil o es público adulto, si es mediana edad, etcétera, etcétera. Todo está íntimamente vinculado. Y aparece entonces nuestro sistema de gestión, que es donde nosotros estamos sentados como líderes de proyecto, donde están los procesos de planificación, de monitoreo, de evaluación, de seguimiento y de intervención en caso de que las cosas no vayan como esperamos. Tenemos entonces que definir en el plan de infraestructura qué tipo de sala, qué tipo de equipamiento, qué tipo de luces, qué tipo de tecnología vamos a estar utilizando, con video, sin video, y por supuesto nuestro plan financiero, que va a integrar todo lo anterior sumado al tema de la comunicación, tanto interna como externa. Entonces, el líder del proyecto lo que está viendo es toda esta complejidad y está tomando decisiones y conectando unos con otros. Obviamente, el que está en el plan de recursos humanos no necesariamente tiene que saber qué está pasando en el ámbito de comunicación, pero tiene que estar conectado, y eso es a través del líder del proyecto. Veamos qué pasa en cada uno de estos ámbitos. De la idea a la producción al público, veamos primero el plan general. El plan general define entonces las políticas generales, la misión, la visión, la personería jurídica, el tratamiento tributario, los aspectos legales, contractuales, etc. Este es mi plan de aspectos generales, que va a estar definido en mi documento que llamamos proyecto. Ese es uno de los capítulos. Otro capítulo está conformado por el plan financiero, que va a ser el resultado, el resumen, la integración de todo lo que está alrededor, y que nos habla de los costos, nos habla de los ingresos, nos habla de los beneficios, nos habla de la administración financiera, las políticas financieras, las previsiones, las inversiones que hay que hacer, etc. Todo eso se toma, esas decisiones se toman aquí. ¿Quién toma la decisión? Bueno, eso se adjudica en un momento previo. Obviamente el liderazgo del proyecto es el que toma estas decisiones. Ahí intervienen los administradores, etc. El plan de recursos humanos, el plan de gestión del talento, que incluye no solo el equipo interno, sino que también incluye a los colaboradores externos, a otras instituciones, a los financistas, patrocinantes, al Estado, a los medios de comunicación. Aquí es donde definimos tareas, funciones, responsabilidades, los equipos humanos, definimos las estrategias de capacitación, las estrategias de selección, los incentivos y los contratos, ¿sí? Cuánto vamos a estar pagando por todo este trabajo, y es lo que define entonces el plan de recursos humanos y también de redes, porque vincula a lo externo. El siguiente plan, el siguiente engranaje es el de producción, netamente dicho, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas con mi plan de producción? Mucha creatividad aquí. ¿Cuáles van a ser los impactos esperados que queremos lograr? ¿Qué servicios, productos, experiencias, contenidos vamos a estar generando? ¿Cómo vamos a diseñar los procesos de producción? Y los plasmamos aquí en alianza, obviamente, en íntima colaboración con el ámbito de gestión, para definir los procesos de planificación, cronogramas de avance, y también, obviamente, con finanzas, ¿sí? Es el plan de producción. Luego tenemos el plan de gestión, que es donde, digamos, definimos todos estos procesos de gestión, qué tipo de tecnología, cómo vamos a planificar, cómo vamos a ejecutar, cuáles son los liderazgos, cómo vamos a intervenir en caso de contingencias. Es el plan de gestión estratégica. Tenemos luego el plan de comunicación, que habla nuevamente tanto de la comunicación interna hacia los colaboradores como hacia afuera, hacia los destinatarios, hacia los patrocinantes. ¿Cómo me voy a comunicar?
qué redes sociales voy a utilizar, qué información voy a transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace también al plan de investigación de mercado para definir claramente cuál es nuestro target, qué características tiene, etcétera. Y por último tenemos el plan de infraestructura, porque todo lo anterior requiere un espacio físico o puede ser virtual también, que requiere también de infraestructura tecnológica, y ahí es donde definimos, en el caso de la sala de teatro que vimos antes, bueno, qué capacidad va a tener la sala, qué tipo de acústica, qué tipo de equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos da el plan de infraestructura que lo vamos a estar viendo en el siguiente video. Entonces, para terminar con esto, tengamos en mente esta imagen, que es la que nos va a estar permitiendo entender a dónde vamos a colocar cada uno de los ingredientes, y en el siguiente video vamos a ver cómo armamos nuestro documento, plan de proyecto.